Hoy vamos a hablar de la caída del muro de Berlín. Este fue un hecho procedente a la Segunda Guerra Mundial, dentro del contexto de la Guerra Fría. Cronológicamente vamos a situarnos en el año 1949. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 los países vencedores tuvieron diferencias entre sí, en cuanto política y económicamente. Gran parte del conflicto se vio impulsado por la proclamación de la doctrina de concentración por parte de los Estados Unidos, quien denunciaba los regímenes comunistas que se habían hecho a la fuerza y, a su vez, ofrecía ayuda a todos los países que se encontraban bajo amenaza del comunismo. La Unión Soviética responde de la misma forma, denunciando al régimen capitalista y ofreciendo apoyo a los anticapitalistas. Esto fue lo que impulsó la división del territorio alemán. La división final fue en cuatro partes. La parte occidental repartida entre Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, con una política capitalista, y la parte oriental para la Unión Soviética, sumamente comunista. Berlín, la capital del país, también fue dividida, y fue en donde se encontró la acción. El lado este se encontraba controlada por la futura RDA, mientras que el lado oeste se encontraba controlado por la, después, República Federal Alemana y sus potenciales capitalistas. Esto fue un gran impacto en Europa, y en un principio la división se limitaba a una línea imaginaria, denominada cortina de hierro o talón de acero. La cortina de hierro. Esta cortina será lo primero en existir antes que el famoso muro de Berlín. Es una separación imaginaria que se dará para dividir a los dos bloques, desde la desembocadura del Elba hasta la ciudad de Trieste, en el Adriático. La división imaginaria más adelante será un problema, no solo por el espionaje de una ciudad a otra, sino también porque las personas escapaban de la parte este a la parte oeste, desde 1946 a 1961. Para impedirlo, las autoridades comunistas mandan a construir un muro para dividir la ciudad, y es la noche del 1 de agosto de 1961 cuando comienza a levantarse lo que será el muro de Berlín. Por un lado, la República Federal Alemana tenía un sistema político basado en una democracia representativa. Los ciudadanos votaban a los miembros del Parlamento, quienes luego elegirían al presidente de la República. Por su parte, la República Democrática Alemana basaba su gobierno en el centralismo democrático. Las decisiones políticas las tomaban las personas que ocupaban los cargos más altos del SED, el Partido Socialista Unificado de Alemania. En 1948, ambas Alemanias, con el fin de impulsar la mala economía, decidieron, cada una por su parte, emitir una nueva moneda. El lado occidental implementó el Deutschmark, mejorando su economía, reduciendo el mercado negro, el trueque y logrando que los comercios comenzaran a recibir productos y artículos. Los orientales esperaban que el cambio de su moneda afectara también a Berlín Oeste, ya que se encontraba en la misma zona económica que ellos, pero el bloque occidental se negó a que esto pasara e introdujo el Deutschmark, haciendo que en un mismo país coexistieran dos monedas diferentes. En respuesta a esta decisión, los soviéticos bloquearon los accesos a Berlín Occidental, impidiendo que sus habitantes recibieran abastecimiento desde Alemania Occidental. Confiaban en que haciéndolo, Berlín quedaría en sus manos. Ante esto, los occidentales establecieron un puente aéreo que consiguió abastecer a la población de la capital, eludiendo los efectos del bloqueo, el cual se levantó el 12 de mayo de 1949. Otra de las acciones que impulsó la economía occidental fue la creación del Plan Marshall, propuesto por Estados Unidos con el fin de restaurar la Europa desolada tras la guerra. El 3 de abril de 1948 se firmó el Programa de Reconstrucción Europa, en el que se establecieron tres objetivos: devolver la solvencia económica a los países europeos, impedir el avance comunista y establecer gobiernos democráticos. Tras estas reformas económicas, Berlín Occidental comenzó a crecer económicamente tanto que entre los años 1945 y 1961, alrededor de 3 millones de berlineses migraban del lado comunista al lado capitalista, en busca de una mejor calidad de vida.
A raíz de esto, en 1961, Alemania Oriental llevó a cabo la Operación Rosa. Se realizaría un cierre fronterizo. Para esto se colocó una alambrada de 155 kilómetros. Esta fue la primera etapa de construcción. La segunda etapa fue entre los años 1962 y 1965. Se comenzó a construir un muro paralelamente a 100 metros del original. Este iba a ser más alto y pesado. Entre ambos se conformó una tierra de nadie llamada la Franja de la Muerte. Tercera etapa, entre los años 1965 y 1975. Al hormigón, cables y piedras se le sumó el concreto, así fortaleciendo el muro y dificultando cada vez más la salida. Además, la Franja de la Muerte comenzó a ser equipada. Cuarta y última etapa, entre 1975 y 1989. Hacia estos años, tanto la Franja de la Muerte y el muro estaban armados con nuevas tecnologías y equipamientos militares de alta seguridad, haciéndola así una fortaleza impenetrable. Un dato curioso es que los métodos más famosos para pasar hacia el lado occidental fueron los globos aerostáticos y los túneles que pasaban por debajo del muro, que eran cavados por los mismos ciudadanos. Ambas Alemanias eran el reflejo de la diferencia entre el capitalismo y el comunismo. En el lado este no existía la misma libertad que del otro lado del muro. Del lado oriental, la Stasi controlaba las calles y la vida privada de los alemanes. Existía un sistema de educación pública, unificada socialista, con colegios estatales, laicos y gratuitos. Tanto las personas como las instituciones estaban obligadas a decir que estaban de acuerdo con el partido y sistema político, ya que si demostraban su oposición serían reprimidas y perseguidas. Estaban prohibidas las películas de ideologías capitalistas, así también como la música estaba muy censurada. En el enfrentamiento entre rusos y estadounidenses se basaba en algo más que una pelea. Se buscaba la forma de mostrar que uno era mejor que otro, cultural, social y políticamente, a través de propagandas, cantantes, cines, noticias, la carrera espacial, todo lo que esté en sus manos para poder vencer al enemigo. Ministerio de Seguridad del Estado. En este trabajan militares de la República Democrática Alemana, fieles a su nación, y sus principales labores eran control y mantenimiento de las cárceles y presos, interrogar sospechosos, control de la población espiando a los ciudadanos. Se colocaban inspectores de pasaporte en los cruces fronterizos y controlaban el flujo de tráfico entre Oriente y Occidente. También supervisaban y participaban en el comercio de armas y tecnología. Una figura muy destacada en la Stasi era Marcus Johannes Minchas-Wolf, quien en Alemania Occidental lo bautizaron como el hombre sin rostro, porque se las ingeniaba para entrar y salir de los países sin ser identificado, y durante mucho tiempo nadie pudo fotografiarlo. Wolf tenía grandes capacidades en el espionaje. Logró introducir mucha gente dentro del sector occidental, haciéndolos ocupar cargos muy importantes, así consiguiendo secretos políticos, militares e industriales, y también tenía una gran capacidad en publicar fake news sobre el enemigo. A las personas que estaban bien relacionadas con la Stasi se le proporcionaban ciertos beneficios, como permisos para viajar, disfrutar de unas vacaciones, mantener tu trabajo y una mejor educación para sus hijos. Fueron estrategias más basadas en el lado cultural, ya que realmente tenían mucho apoyo de mucha gente y gran cantidad de países. La República Federal Alemana buscó la manera de desacreditar el Partido Comunista por todos los medios. Demostraban la buena calidad que tenía el trabajo americano. También financiaban clases en inglés y viajes a Estados Unidos. Se realizó la famosa Operación Caramelo, que fue que durante muchos días aviones estadounidenses volaron por el cielo arrojando caramelos en varias localidades. La RFA buscó incentivar a los inmigrantes italianos que estaban en Estados Unidos para que escribieran a sus familiares y advertirles del peligro comunista. También buscaron la manera de falsificar cartas en donde hacían quedar a los miembros del Partido Comunista como unos analfabetos. La RFA notó que podía incentivar a la gente a través de una manera bastante sencilla, el cine, y en tan solo 6 meses rodaron 65 películas y 100 noticiarios. Algunas películas que se destacaron fueron Dance to Freedom o Ninotchka, y también documentales de cómo reconocer a un comunista. También se vieron muy ayudados con el sector artístico,
el cantante David Bowie tocó en un festival de Berlín Occidental. Muchos jóvenes del otro lado del muro se acercaron a escucharlos y la policía tuvo que intervenir mientras estos gritaban «Libertad y el muro debe irse». Aprovecharon a publicitar mucho una marca que era muy reconocida en Estados Unidos, la Coca-Cola. Le dieron tanto valor a la marca que fue vista como un símbolo de libertad. Una actitud muy capitalista, hay que mencionar. Se cuenta que aquellos que conseguían atravesar el muro del otro lado eran recibidos con una botella de Coca-Cola. Al igual que la República Democrática Alemana, la República Federal Alemana también tenía sus organizaciones de espionaje. Los estadounidenses tenían un superespía del Kremlin, Oleg Penkovsky, y un servicio secreto, el BND. La gente también se hizo sus estrategias para poder cruzar el muro de un lado al otro. Y acá es cuando se ponen en acción los Flotschhelfer, o llamados de otra forma, los colaboradores de fugas. Estas eran personas que estaban constantemente buscando vías de escape y guiando a la gente para que pueda cruzar el muro. Y uno de los más conocidos fue Harry Seidel. Algunas de las estrategias que usó la gente fueron intentos de saltar el muro, huidas a través de los ríos, por las alcantarillas, falsificaban documentos y pases de traslado, y hubo un caso muy particular que fue una familia que cruzó en globo aerostático. Fue tan extravagante que hay una película acerca del caso. ¿Cómo fue la caída? No fue como todos se lo imaginan, guerra, muerte, armas, sangre. No fue para nada parecido a eso. Fue a causa de que el líder Erich Honecker renunció a su cargo debido a graves acusaciones en los ámbitos económicos, administrativos y también debido a que la URSS dejó de darle su apoyo. Seguido de esto, en el año 1989 se llevaron a cabo muchas protestas en la RDA en contra del gobierno, demandando la apertura del muro y al llamado a elecciones democráticas. Las manifestaciones obligaron a las autoridades a dar una conferencia de prensa en la que se autorizó la libre salida del país de los ciudadanos de Alemania Oriental de manera inmediata y sin demora, lo que llevó a todos los berlineses orientales a la calle y que terminó esa noche en la caída del muro de Berlín y más tarde en la reunificación de las Alemanias. Luego de la caída del muro, Alemania Occidente y Oriente volvían a formar parte de un mismo país. Esto fue un costo para Alemania Occidental y sin la ayuda de la Unión Soviética afrontaron una situación económica crítica. En el lado oriental se hizo a fuerza de un elevado déficit fiscal con una inflación de hasta 5%. La hiperinflación de posguerra marcó a fuego la economía alemana. El gobierno está dispuesto a utilizar las herramientas que estaban a su alcance para contener el nivel de precios. Es por esto que el Banco Central eleva la tasa de interés. Aumenta el nivel de tasas y Alemania comparte el costo de la recuperación del lado oriental con el resto de los países europeos. Obliga a estos a elevar sus propias tasas para que los capitales no buscaran los rendimientos del país en proceso de reunificación. Se causa un freno en la economía de Europa que se extendió entre los años 1991 y 1993. Inglaterra es el primer país en el cual se contrajo el producto, retrocediendo un 1,4% en 1991 y este también fue el primero en salir de la recesión antes que el resto, ya que abandonó el proceso de unión monetaria. La corrida cambiaria que sufrió la libra en 1992 permitió devaluar su moneda y así poder impulsar su economía con mayor rapidez. El resto de los países europeos entran en un periodo de desaceleración en 1993, retrocediendo entre un 1% y un 1,5% aproximadamente. Los 3 años siguientes viven periodo de transición para retomar una senda de crecimiento sostenido recién en 1997. Esto causó retraso de la conformación de la Unión Monetaria entre los países más desarrollados de Europa y que no formalizó hasta fines de la década. Genera consecuencias en el mercado laboral. La tasa de desempleo aumenta en todos los países, destacándose España, que llegó a una ocupación cercana al 25%. Inglaterra fue el que más rápido consiguió disminuir el desempleo, por las políticas empleadas mencionadas anteriormente.
En Europa, la caída del muro de Berlín trae buenas expectativas, nuevos mercados. Luego de la caída del muro, el reencuentro de familias, amigos, conocidos, que durante años quedaron separados, fue algo que destacó mucho.